Buenas tardes con todos, siendo las 3:35 de la tarde del día 26 de marzo del año 2024, se va a continuar con la audiencia programada en el expediente judicial asignado con el número 448-2023-1, a efecto de instalarse la presente sesión de audiencia. Procede a registrarse el representante del Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con los presentes. Yesenia Silvera Toro, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Supraprovincial especializada para delitos de corrupción de funcionarios, tercer despacho equipo especial, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa, 260, séptimo piso, sede Vice, Cercado de Lima, con correo electrónico yesilvera@mqf.gov.p y con casilla electrónica 48884. Bien, de defensa técnica del procesado César Villanueva Arévalo, proceda a registrarse. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes, señorita fiscal. Por la defensa técnica de César Villanueva Arévalo, el abogado Luis Alberto Naldos Blanco, por registro del Colegio de Abogados de Lima, 17.800, casilla SINOE 53929 y demás datos consignados en la audiencia anterior. Bien, se advierte la presencia del encausado, proceda a registrarse. Buenas tardes, señor magistrado. César Villanueva Arévalo con DNI 098-64047, presente como siempre en todas las audiencias referentes a este proceso. Bien, registrar las partes. Esta judicatura procede a expedir la resolución, después de haber deliberado en sesión secreta, ha arribado la presente decisión. Resolución número 2 de fecha 26 de marzo del año 2024. Autos y oídos, visto en audiencia pública la solicitud de tutela de derechos incoado por la defensa técnica del encausado César Villanueva Arévalo en el proceso penal, seguido en su cuenta como presunto autor del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano, y considerándose primero que concedido el uso de la palabra a la defensa técnica recurrente, concretamente indicó que lo que se busca con la presente solicitud de tutela de derechos es salvaguardar el derecho de defensa de su defendido, en el sentido de que se inquiera al representante del Ministerio Público establezca de manera clara y meridiana la imputación necesaria en contra de su patrocinado, que el representante del Ministerio Público no ha dado respuesta a su pretensión, razón por la que se ha visto obligado a recurrir a la vía jurisdiccional, que lo que se habla en la disposición fiscal de continuación de la investigación formalizada es de detallarse o realizarse una senda de operaciones financieras consistentes en conversiones de dinero maculado, habiendo para tal fin, sostiene el Ministerio Público, de que su defendido ha instrumentalizado para sus fines delictivos a Juan Carlos Silva Dávila para obtener ganancias de carácter ilícito, que no se ha precisado, añade la defensa técnica, los 16 puntos que contiene la imputación fiscal, así como tampoco se indica cuál es la base probatoria que sustenta la imputación fiscal, que existen 204 elementos de convicción que ha glosado para sustentar la formalización de la investigación, y en ninguno de dichos elementos de convicción aparece la firma ni se menciona a su defendido. Solo existe o se tiene la declaración del aspirante colaborador eficaz con clave número 4-2022, que se menciona, empero no existe base probatoria corroborativa de dicha declaración del aspirante colaborador eficaz, que se debe considerar que para que se sustente válidamente
una formalización de la investigación preparatoria se requiere una sospecha relevante, lo cual no se ha cumplido en sustentar por parte del representante del Ministerio Público. Añade la defensa técnica que existe jurisprudencia nacional como comparada sobre los datos que debe contener la imputación fiscal a fin de garantizar el derecho de defensa, concluyendo que el representante del Ministerio Público no ha cumplido con esbozar los hechos que adviertan una sospecha relevante que vincule a su defendido con el delito imputado y demás alegaciones que han quedado registrados en el sistema de audio. Segundo, que concedió el uso de la palabra a la defensa, al representante del Ministerio Público, concretamente indicó que conforme se tiene del análisis de los términos de la disposición fiscal número 2 de fecha 29 de septiembre del año 2023, se ha cumplido con precisar cuál es la imputación concreta en contra del encausado César Villanueva Arévalo por el delito de lavado de activos, siendo es la imputación concreta que se atribuye al citado encausado que recibió dinero maculado, lo cual se ha precisado debidamente en su forma y circunstancias en los puntos 5.4 a 5.19 de la disposición fiscal de formalización de la investigación, cumpliéndose asimismo con precisar que dichas acciones delictivas atribuidas al citado encausado se perpetraron en virtud a haberse valido de su personal de confianza Juan Carlos Silva Dávila, imputación que se encuentra debidamente sustentada o con determinada base probatoria con los elementos de comisión que se detallan en dicha disposición y que en aplicación al principio de progresividad es que se determinará si corresponde subsiguientemente, concluida la investigación preparatoria, acusar o no al encausado. Razones por las que solicita el representante del Ministerio Público se declare infundada la solicitud de tutela de derechos en Ecuador. Subsiguientemente, el encausado ejerció su derecho a la última palabra en los términos que ha quedado registrado en el sistema de audio. Tercero, que el artículo 71 del Código Procesal Penal, en su inciso segundo, prescribe que son derechos del imputado conocer los cargos formulados en su contra en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata, ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su presencia, que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, y a ser examinado por un médico legista, en su defecto por otro profesional de salud, cuando su estado de salud así lo requiera. Cuarto, que el Acuerdo Plenario 2-2012 ha establecido como doctrina legal vinculante al desarrollar la audiencia de tutela e imputación suficiente, esencialmente lo siguiente: el artículo 336.2, capítulo B del nuevo Código Procesal Penal, fija como contenido de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar incluso tipificaciones alternativas al hecho que es objeto de investigación. Es evidente, señala el citado acuerdo plenario,
que el nivel de precisión de los hechos, que no de su justificación indiciaria procedimental, atento a la propia naturaleza jurídica de la disposición fiscal de continuación de la investigación preparatoria y del momento procesal del ejercicio o promoción de la acción penal por el fiscal, debe ser compatible, cumplidos todos los presupuestos procesales, con el grado de sospecha inicial simple propia de la necesidad de abrir una investigación de persecución penal, es decir, que impulse el procedimiento de investigación. Que una de las características del hecho investigado es su variabilidad durante el curso de la etapa de investigación preparatoria, o mejor dicho, delimitación progresiva del posible objeto sexual, y que el nivel de precisión del mismo relato del hecho histórico y del aporte presuntamente delictivo del implicado o implicados tiene un carácter más o menos amplio o relativamente difuso. No es lo mismo un delito flagrante que uno referido a sucesos complejos y de determinación inicial algo incierta y por tanto de concreción necesariamente tardía. La garantía de la defensa procesal desarrollada por el artículo 9 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal incluye, aparte de los llamados derechos instrumentales, como son el derecho a la asistencia de abogado, utilización de medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, y los denominados derechos sustanciales, que son presupuestos básicos de su debido ejercicio, entre ellos la comunicación detallada de la imputación formulada contra el imputado. Su efectividad, sin duda, como correlato del conocimiento de los cargos. Requiere inexorablemente de que los hechos objeto de imputación en sede de investigación preparatoria tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y que la forma y circunstancias en que pudo tener lugar. Quinto, que en este orden de premisas fácticas y jurídicas, así como del estudio de los actuados, se establece que con disposición fiscal número 2 de fecha 29 de septiembre del año 2023 se formalizó y se continuó con la investigación preparatoria en contra del encausado recurrente César Villanueva Arévalo y su coimputado Juan Carlos Silva Dávila por la presunta comisión del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia en agravio del Estado peruano, constituyendo las circunstancias precedentes que se indica en la disposición de formalización que el dinero maculado producto de las diversas obras públicas realizadas en el gobierno regional de San Martín y el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, eventos de gestión pública en los cuales se habría realizado diversos actos delictivos que se enmarcan en las gestiones del encausado César Villanueva Arévalo, quien se desempeñó como presidente del gobierno regional de San Martín durante los periodos 2007-2010 y 2011-2013, ostentando presuntamente el cargo de líder de la organización criminal, que asimismo el investigado Juan Carlos Silva Dávila ostentaría el cargo de jefe de la oficina de asesoría legal del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, y quien presuntamente sería el coordinador directo de dicha organización delictiva, para lo cual contaron con la participación de otros funcionarios, tanto del gobierno regional de San Martín y de la unidad ejecutora del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, y los empresarios particulares, con la finalidad de que dicha organización criminal gestione bajo intereses maculados el direccionamiento, favorecimiento y generar ganancias ilícitas en el contexto de las obras públicas desarrolladas en la región de San Martín, así como también se precisa en la disposición de formalización de la investigación las circunstancias concomitantes objeto de imputación, señalándose que conforme se ha señalado precedentemente, durante la gestión como presidente del gobierno regional de San Martín,
César Villanueva Arévalo y Juan Carlos Silva Dávila, quien tenía el cargo de asesor legal del citado proyecto, estos habrían desarrollado una serie de actos ilícitos por lo cual obtuvieran este dinero maculado producto de actos de corrupción, siendo que con la finalidad de que los bienes de origen delictivo se integraran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de manera lícita, contando con la intervención de personas de su entorno social y empresas con las cuales, a través de una pluralidad de acciones, hicieron que estos bienes ingresaran al tráfico económico y con ellos evitar que sea detectado el origen ilícito. Asimismo, del análisis de la citada disposición fiscal, se establece que el representante del Ministerio Público, además de desarrollar desde los puntos 5.2 al punto 5.28 la forma, modo, medios, tiempo y circunstancias en que el encausado César Villanueva Arévalo habría realizado los actos ilícitos objeto de imputación en connivencia con su coimputado Juan Carlos Silva Dávila, desarrolla la imputación concreta en contra de dicho procesado en el punto 3 en romanos de la disposición fiscal 2, en que se señala que concretamente se imputa al encausado César Villanueva Arévalo en su calidad o condición de expresidente del gobierno regional de San Martín, ser autor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia, al haber dispuesto e instrumentalizado a Juan Carlos Silva Dávila, hombre de confianza y funcionario del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, durante su gestión en el gobierno regional de San Martín, para que este último inserte dinero de origen ilícito, que habían sido precisamente producto de actos de corrupción realizados en obras públicas al sistema económico-financiero a través de préstamos, ello con la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito de dicho dinero. Siendo la modalidad para dichos actos de conversión el de préstamos a personas naturales o jurídicas, quienes se controlaban a través de las letras de cambio que suscribían a sola firma o con indicación de montos de los cuales, conforme se ha detallado en los cuadros anteriores, en el punto 527 de la disposición fiscal de formalización, se tienen letras de cambio que suman alrededor de 264,000 soles, que por otro lado se indica igualmente en la disposición número 2 como imputación los actos de conversión y transferencia por parte de César Villanueva Arévalo, que también se dieron a través de inversiones a personas jurídicas, inyectándoles capital para obtener ganancias lícitas con dinero maculado. Comportamiento con el que no solo habría logrado ocultar el origen ilícito del dinero, sino que además dificultar la identificación de los reales intervinientes en dichas operaciones, puesto que el encausado, César Villanueva Arévalo, era el beneficiario final de las ganancias obtenidas de los préstamos e inversiones, y para lo cual, recurriendo a su coinvestigado Juan Carlos Silva Dávila, ejercía el control necesario con la finalidad que el dinero ilícito pueda ingresar al tráfico económico, con ello evitar la identificación de su origen ilícito y así le sea más redituable u obtener réditos económicos. Imputaciones concretas que se encuentran sustentadas en la pluralidad de elementos de convicción en número de 204 actos de investigación, de cuyo análisis individual y conjunto por parte de esta judicatura se llega a establecer que existen suficientes elementos de convicción que por su grado de concatenación lógico-jurídica se convierten en suficientes
elementos de prueba de carácter indirecto o indiciario que vinculan al causado en un grado de sospecha reveladora en el ilícito penal de lavado de activos, en sus modalidades de actos de conversión y transferencia. Ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 1 del decreto legislativo 1106. Esto es el desarrollo de conductas orientadas a mutar el origen ilícito del dinero obtenido en las distintas obras públicas ofertadas a distintas empresas durante su gestión como presidente del gobierno regional de San Martín, que sostiene los términos de la imputación fiscal, siendo preciso indicarse que una de las características del hecho que se investiga es su variabilidad, conforme reza el Acuerdo Plenario 2-2012 al que se ha dado lectura, en virtud de lo cual no resulta viable tener certeza en la fase del proceso penal, como es la etapa de la investigación, de los elementos fácticos de la imputación, lo cual se anuncia o se vislumbra en la etapa del juicio oral, etapa estelar del proceso penal, porque es donde nace la prueba de cargo y de descargo, de cuya valoración se establecerá la responsabilidad o irresponsabilidad penal del encausado. Esto es que en virtud al principio de progresividad, el objeto de la imputación, esto es el nivel de precisión del relato del hecho histórico de carácter más o menos amplio o relativamente difuso, se va despejando, estableciéndose con mayor precisión conforme al avance de la investigación. Empero, es evidente que la imputación concreta, esto es la subsunción de la conducta imputada en el ilícito penal atribuido al encausado, está establecido. Esto es la imputación en sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, la que ha vaciado su contenido en la disposición fiscal de continuación de la investigación, y por ende el derecho de defensa del encausado recurrente se encuentra garantizado. Esto es, no está impedido en presentar los medios de prueba de descargo respecto de la imputación concreta en su contra en los términos a que se ha dado lectura. Por tales consideraciones, el juez del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar infundada la solicitud de tutela de derechos incoada por la defensa técnica del encausado César Villanueva Arévalo en el proceso penal seguido en su contra como presunto autor del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Concluida la lectura de la resolución, se notifica en este acto al abogado defensor del encausado recurrente César Villanueva Arévalo. El magistrado interponemos un recurso de apelación cuya fundamentación rogamos se compute a partir del día de la notificación del texto escrito de la resolución dada su obtención. Bien, así se dispone, señor abogado. Se notifica la misma resolución a la señorita fiscal. Conforme, señor magistrado. Bien, siendo las 4 de la tarde del mismo día, se da por cerrada la presente audiencia virtual. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes.